Buenas, mi nombre es Samir Eduardo Padilla y el día de hoy, junto con mis compañeros Giancarlos Pesca y Clisman Javi Martínez, le vamos a compartir la temática sobre conductores, barras, aisladores y conectores. Para tratar la primera temática sobre conductores, tenemos que comprender de que estos son uno de los elementos o los componentes más importantes de nuestras subestaciones, ya que como tal, ellos son los que se encargan, son los encargados de llevar nuestro fluido eléctrico. Entonces, ¿qué son los conductores? A grosso modo, un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Y existen, pues, algunos tipos de conductores. Estos tipos de conductores, para la disposición de las conexiones en las subestaciones, se pueden considerar de diferentes materiales. Puede ser ya sea de cobre, de aluminio, una aleación de aluminio o ACCR, las cuales pues deben como tal garantizar ciertas condiciones. Una condición mecánica que sea adecuada para los vanos de las instalaciones, que soporte o garantice el soportar o la resistencia a los esfuerzos electrodinámicos, los cuales están presentes en las subestaciones, base a nuestras instalaciones, que provea como tal un transporte de corriente, ya que él va a ser el encargado de que fluya de que pase nuestro flujo eléctrico, y como tal de proveer un medio de transporte de esta corriente y que esta corriente contenga esta acondicionamiento tenga una capacidad adecuada, de acuerdo pues a los niveles de potencia que puedan considerarse en los sistemas, ya sean de alta o extra alta tensión en nuestra subestación. Ahora tendremos que entender las características principales que tal como tal se buscan en nuestro conductor, y pues se pueden distinguir en generalidades como que contengan una buena conductividad eléctrica, una alta capacidad de corriente, que tenga una buena resistencia en cortacircuitos, de débil intensidad de campo exterior para prevenir lo que nosotros conocemos como efecto corona, una superficie lisa, excelente resistencia a la corrosión y como tal, la ligereza. Tendríamos que hablar para saber o tratar el tema de nuestros conductores sobre la corriente asignada, que es como tal la característica fundamental para la asignación de nuestros conductores. Entonces, pues para la determinación de la capacidad de corriente del conductor que nosotros deseemos tener en cuenta, pues tenemos que tener en cuenta varios factores, como tal pueden ser la corriente de la carga, la temperatura ambiente, la velocidad del viento y la radiación solar. Dentro de esta corriente asignada, es muy importante tener en consideración la temperatura límite de los conductores. Esto pues se busca para garantizar que no se excedan la temperatura límite en el diseño de los cables, que está establecida de acuerdo a las normas internacionales, y esto pues con el objetivo de no alterar las propiedades mecánicas del material. Y como otro objetivo se busca que las flechas de los conductores en condiciones de máxima temperatura permanezcan dentro de los límites tales que permitan la disminución de las distancias eléctricas de seguridad entre fases o de tierra, de tal forma que pues que no se produzcan flameos durante las condiciones de viento o condiciones de cortacircuito. Bueno, aquí en este caso es muy importante tener algunas consideraciones. Estas consideraciones se dan con el propósito de tener una óptima selección en la manipulación de nuestros conductores. Entonces, tenemos ciertas consideraciones como lo pueden ser la temperatura superficial de los conductores flexibles. Esto pues se tiene de que para el cálculo de la temperatura de los conductores se deben tener en cuenta como tal dos aspectos generales: el aspecto eléctrico y el meteorológico. Esto pues es un tema importante a tener en cuenta, ya que estos aspectos meteorológicos influencian tanto el estado térmico del conductor como sus condiciones de operación. Esto pues se ve afectado principalmente por ciertos factores como puede ser la velocidad del viento, su dirección, la turbulencia, la temperatura ambiente o pues otras condiciones como la radiación solar, que cambian o alteran las condiciones propias en la superficie
de nuestro conductor y altera la temperatura superficial del mismo. Para ello, pues también tendremos consideración el calentamiento por efecto Joule, que como hemos visto, tratado con anterioridad en otros cursos, pues se conoce que el efecto Joule es un fenómeno irreversible por el cual si en un conductor circula una corriente eléctrica, parte de esa energía cinética del movimiento de los electrones, del flujo de los electrones, es transformada en calor, que es disipada por nuestro conductor. A este efecto es el que nosotros conocemos como pues, el calentamiento por efecto Joule. También tendríamos otras consideraciones como el calentamiento solar, y pues este es a grosso modo lo que se produce directamente por la radiación solar. Este se tiene en cuenta para su cálculo un empleo de una fórmula que tiene en consideración distintos campos como el coeficiente de absorción de la superficie de nuestro conductor y la radiación solar, que son datos que se pueden tomar de manera empírica o pues haciendo mediciones directas. Por último, tenemos lo que es el enfriamiento por convección, y pues este es como tal una de las tres fuerzas de transferencia de calor que se caracteriza básicamente porque se produce por intermedio de un fluido. En este caso, nuestra consideración va con respecto al aire. Esto se tiene en cuenta con la conductividad térmica del aire, la temperatura ambiente y la temperatura de nuestro conductor. Para este cálculo de enfriamiento por convección, pues se utilizan ciertas constantes que permiten estimar como tal la transferencia de calor por convección. Y pues en esto se obtiene que el enfriamiento por convección se da por una expresión determinada, una fórmula matemática. A continuación seguiremos con nuestro compañero y con las siguientes temáticas a considerar. Bueno, entrando en materia en lo que son los barrajes colectores, es pues en principio importante tener en consideración que pues no es posible llegar a conseguir una generalización de estos, debido a que cada uno de ellos pues es un caso diferente respecto al flujo de corriente en los circuitos y barrajes, obviamente. Elementalmente pues por la configuración. Por tal motivo los analizaremos pues de forma individual. Y previendo cada una de las etapas de su crecimiento. Así podemos llegar a un seguimiento correcto que nos permita pues alcanzar una eficiencia ideal para el momento de nuestros diseños. Bueno, por lo general este flujo de cargas son determinados y van de unos puntos de mayor relevancia a otros puntos de menor relevancia. En esta área, para la conexión de los barrajes, es importante tener en consideración una serie importante de puntos que nos permiten pues llegar a entender o a manifestar una forma en el que podemos llevar pues una secuencia que nos permita pues lograr la mayor eficiencia, como ya lo dije anteriormente. Entonces, pues vamos a explorar algunas de las sugerencias que quizás nos permitan pues lograr esta capacidad, lograr este objetivo. Bueno, la primera de ellas sería principalmente tener en consideración que debemos, si es posible, alterar circuitos de carga, es decir, circuitos por los cuales la energía, por lo general, sale de la subestación, con los circuitos de generación. Otro de los puntos es, por lo menos, la barra de transferencia no es una barra colectora y, por lo tanto, se debe tratar como una barra de campo. Los equipos de campo, otro, de acople, de gran configuración de doble barra, deben tener una misma capacidad de barra colectora. Y pues la última que consideré de mayor relevancia es conectar los circuitos de generación hacia el centro de barraje pues de la subestación. Bueno, entonces sigamos acá en esta parte. Listo, el siguiente sería tener en consideración uno de los efectos más importantes al momento de diseños de diseños eléctricos, que es el denominado efecto corona, pues en conductores sensibles, en este caso en particular. Debemos tener en cuenta que el efecto corona, como bien sabemos, es un fenómeno pues eléctrico que se causa por la ionización del aire circundante en los conductores eléctricos debido a la colisión pues, de los electrones libres que se escapan del sistema o por adición de electrones. Pues al pasar pues obviamente por la órbita de algún átomo capaz pues de contener esa energía.
En este caso en particular, el efecto corona lo estamos asociando a los que denominamos conductores flexibles. El efecto corona pues se debe en este caso pues, generalmente al gradiente potencial en la superficie de los conductores y es dependiente del diámetro del conductor de fase. Este es uno de los puntos que tenemos de tener pues de mayor consideración. Los factores más importantes que afectan las pérdidas por efecto corona son pues, el diámetro del conductor, la rugosidad de la superficie del conductor, la humedad del ambiente y la altura sobre el nivel del mar, que nos permiten pues evaluar las posibles implicaciones que nos van a tener dentro de nuestros diseños de nuestras subestaciones eléctricas. Bueno, el siguiente que vamos a tener en consideración es el denominado coeficiente de Maxwell, que sabemos que la máxima carga eléctrica presente en un conductor, teniendo en consideración que está dado por la capacitancia de las líneas que conforman pues, la subestación. Pues a su vez, está dada por la diferencia de potencial pues, entre los conductores. Y una forma ideal de tener pues, este valor, de llegar a este valor o a la capacitancia, se puede pues determinar a través del coeficiente de Maxwell, que relaciona pues la carga y la diferencia de potencial pues entre los conductores. Entonces, en este punto en particular, tenemos una forma de que nos da nuestro libro guía de la manera en que podemos llegar a obtener esa capacitancia. Entonces, pues nos implica que dando un valor P, que en este caso es el coeficiente de Maxwell, puede ser determinado por la siguiente matriz. Entonces, ahí tenemos una matriz en la cual nos puede dar solución a la capacitancia. Esto ya es de manera más analítica, en la cual pues tenemos valores generalmente con los que compartimos o tenemos una relación diaria, que es uno de la permitividad en el aire, en el espacio libre, la altura del conductor, la flecha, del vano, otras consideraciones. Pero lo principal es que para el cálculo de la capacitancia de los conductores, pues se halla pues la inversa de esta matriz y de esta manera lo conseguimos lograr. No es algo muy complicado y nos permite dar una solución y tener un parámetro importante al momento del diseño de nuestras subestaciones eléctricas. Bueno, el siguiente punto que considero importante sería la denominada tensión fase tierra. Para el cálculo del efecto corona se toma el caso más crítico, sabemos esto, el cual corresponde a la tensión máxima, la cual el material puede ser sometido, por lo cual se define la tensión de referencia como, en este caso es la tensión de referencia que vamos a tener, y pues para sistemas trifásicos la carga lineal puede ser calculada a partir de la carga sinusoidal imaginaria. Entonces en este caso pues ya tenemos para un caso de sistemas trifásicos. Bueno, las relaciones anteriores pues, nos permiten dar un parámetro de tensión fase-tierra que podría ser provechoso al momento del diseño de nuestras subestaciones eléctricas. Entonces es importante tener este tipo de relaciones matemáticas al momento de dar solución o determinar qué configuración o de qué manera vamos a emplear nuestros equipos de patio dentro de nuestra subestación. Bueno, el siguiente sería, vamos a hablar un poco de lo que es el gradiente superficial promedio. Bueno, para el cálculo del gradiente superficial promedio en conductores conformados por más de un conductor, determinamos en primer lugar la carga total y aplicamos un teorema muy importante de electricidad, que es el de Gauss. Entonces, ahí tenemos una relación en la cual podemos denotar de qué manera podemos pues, lograr a esto. En esta tenemos implicaciones como lo que viene siendo el radio del conductor, la carga, entre otras, con los cuales podemos tener una familiaridad mayor. Bueno, además de esto, lo anteriormente considerado la carga se encuentra uniformemente distribuida en el caso anterior, en la fórmula que hay. Pero el efecto de apantallamiento mutuo de un subconductor sobre otro conlleva un valor de calidad de gradiente eléctrico mayor, por lo cual empleamos esta fórmula que es la que vemos ahí. Es un método alternativo en sistemas trifásicos para el cálculo pues, del gradiente eléctrico. Y se puede recurrir pues a esa relación para obtener este valor. Listo, seríamos lo siguiente.
Listo. Ahora, bueno, hablando un poco más del espaciamiento entre los haces de conductores. El espaciamiento utilizado entre los subconductores que conforman el haz el haz se encuentra típicamente entre 200 milímetros. Esto, por norma general, generalmente se tienen consideraciones previas que nos permiten, pues, determinar o tener en consideración puntos para el momento de dar nuestras configuraciones, de desarrollar nuestros diseños. Por eso dije típicamente. Para subestaciones, sin embargo, de 230 kilovoltios, este aumenta un poco más por cuestiones obvias de seguridad, sabiendo los voltajes que estamos manejando. Y para subestaciones aún mayores, pues vamos a tener una relación lineal en la cual pues también va a aumentar estos espaciamientos. Es importante determinar la máxima longitud de los subvanos, es decir, el número de espaciadores requeridos en cada tramo de la conexión. Para haces de dos conductores separados tenemos una relación, así como para 4, y tenemos también una relación general para cada uno o para n número de conductores. Bueno, es importante tener en cuenta que en la utilización de haces conductores, determinar la máxima longitud de los subvanos nos va a permitir tener requerimientos o partes matemáticas al momento de dar un diseño a nuestros tramos de conexión. Bueno, esto es importante debido a que durante condiciones de carga no debe permitirse el colapso de los subconductores para evitar el deterioro de los cables por la presencia, pues, de arcos localizados. Eso sería uno de los puntos principales en esta área en concreto. Otro punto importante que considero es la utilización de un número excesivo de espaciadores en un tramo de conexión que, pues, puede aumentar considerablemente los esfuerzos de tensión en las estructuras de soporte de barraje, que son problemas con los que podemos encontrarnos y que podemos solucionar teniendo en consideración relaciones matemáticas como estas, que nos va a permitir no solamente tener una mayor fiabilidad de nuestros diseños, sino que también nos va a garantizar la seguridad de nuestro personal y a alcanzar niveles de eficiencia mucho mayores. Bueno, ahora entrando en lo que son los cálculos de esfuerzos electromecánicos en barrajes, que son cálculos que se pueden tener en consideración al momento del diseño también de barrajes. Normalmente la configuración física de la subestación está constituida, pues, por vanos cortos que requieren el cálculo, pues, de esfuerzos electromecánicos en los barrajes para el diseño. Generalmente, pues, de cadena de aisladores y de las estructuras de soporte de dichos, pues, barrajes. En la figura, pues, que podemos observar ahí, muestra el corte de una configuración típica de conexiones de la subestación. El análisis de flecha y tensiones en sistemas de la barra flexible es, en términos generales, mucho más complicado que el análisis de tensiones y deflexiones en barras rígidas, ya que las barras flexibles experimentan, pues, desplazamientos muy significativos pues, en respuestas a las fuerzas producidas por cortocircuitos, las cuales dependen de los espaciamientos entre conductores. Además, dentro de estos análisis deben ser considerados los conductores, los aisladores y los sistemas de soporte. Es importante tener este tipo de datos o tener este tipo de consideraciones al momento de realizar los diseños, ya que nos va a permitir dar una mayor robustez al sistema, garantizando la manera más óptima y operacional en que nos puede dar el mayor rendimiento en nuestras subestaciones, viendo qué esfuerzos o qué sometimientos se pueden dar no solamente de manera mecánica, sino eléctrica dentro de nuestros diseños de nuestras subestaciones. Y bueno, pues esto sería lo esencial, lo más importante dentro de este tipo de cálculos que ya resalté, pues son esenciales en el proceso de diseño. Ahora bien, vamos a entrar en un punto crítico que considero y esencial dentro de los procesos de diseño,
que son la evaluación de cargas, dentro de las cuales pues distinguimos esencialmente algunas, como son la carga de peso propio, que está conformado por el peso del conductor, de los dispositivos de amortiguamiento de vibración y de las cargas concentradas. En este caso en particular tenemos una relación que nos permite denotar matemáticamente qué cantidad de, eh, qué cantidad de peso tenemos dentro de la misma. O sea, es decir, las cargas debido al peso de los conductores y las cargas concentradas, que es lo que en este caso se denomina como WG. Están dadas por pues esta relación. En este caso podemos distinguir puntos como son el número de conductores que se representan como N, WC que sería el peso del conductor, y pues la denominada carga gravitacional sobre el conductor, que incluye, como ya dije, el peso de las derivaciones y de los conectores, en el caso de existir, evidentemente. El segundo, que son las cargas debido a los efectos de cortocircuito. Para determinar esta carga, que se debe considerarse para el cálculo de esfuerzos en los barrajes, se debe tener en cuenta el tipo de conexión, que si son conductores flexibles o rígidos. Este es un punto esencial para conseguir pues, materializar matemáticamente este cálculo, esta relación. Y bueno, la fuerza electromecánica depende pues del tipo de conductor y su cálculo es como se indica pues a continuación. En este caso que sería pues para conductores flexibles, esta relación. De la cual pues podemos distinguir pues la fuerza unitaria electromagnética, que en este caso es WSC, la frecuencia del sistema, la duración del cortocircuito, la separación entre de las fases, datos que nos permiten pues evaluar la fuerza electromecánica que existe en este tipo de conductores. En el caso de los conductores rígidos sería algo completamente diferente. En este caso en particular, podemos tener en consideración puntos como que la fuerza de pico de cortocircuito por la unidad de longitud para el conductor de la fase central es el caso de cortocircuito trifásico. Por eso, en este tipo de relaciones ya tenemos algo más relacionado a lo que podemos denominar una constante. Bueno, el siguiente punto son las cargas debido a viento sobre conductores y cadena aisladores. Bueno, en este punto es importante tener en cuenta que esta área se presenta en forma resumida los principales fundamentos, pues para evaluar las fuerzas del viento sobre los conductores de acuerdo pues a los requerimientos de ACE, que es una metodología que se ha utilizado ampliamente durante mucho tiempo y que es generalmente utilizada para líneas de transmisión y pues en este caso en particular también para el diseño de subestaciones. Por eso consideramos que es oportuno no solo comprenderla, sino utilizarla y tenerla en consideración al momento de, pues, de nuestros diseños. En este caso pues podemos tener varias relaciones. La primera que vamos a tener en cuenta es pues la presión del viento, que se calcula a través de la expresión que vemos en pantalla. En este caso en particular es una relación realmente sencilla. Podemos tener pues presión dinámica de referencia, el factor de densidad del aire, obviamente, factores del terreno en función de la categoría del terreno. Esto es importante saber en qué punto vamos a realizar el diseño y bajo qué implicaciones ambientales pues estamos a la merced de cierta forma. La velocidad del viento, otros estudios que se pueden realizar para pues determinar este tipo de valores. La otra es ya entrando en materia en lo que es la velocidad del viento. Para el diseño, pues se tiene en consideración una medida del terreno. Dependiendo del terreno vamos a tener una serie de categorías. También vamos a tener un periodo en el cual estos estudios se van a tener en consideración. Según el tipo de la subestación, y en qué casos en los cuales se puede emplear la referencia para el diseño de la velocidad máxima, pues de 3 segundos generalmente. El valor de la velocidad de la milla más rápida puede despejarse empleando el método iterativo de la expresión que ustedes ven en pantalla.
Esta expresión es importante tener en cuenta que es válida únicamente para el terreno de categoría C. Como ya dije que hay una multitud importante de categorías, entonces esta en particular va para, indicada para ese tipo de categoría, la C. Y la velocidad entre más o menos unos 60 kilómetros, 580 kilómetros por hora, la cual pues satisface la mayoría de situaciones pues de diseño. Entonces es una relación muy general que podría llegar a utilizarse. Sin embargo, se recomienda que para el momento de llegar a este tipo de estudios se realiza de manera correcta, realizando la respectiva categorización de nuestro suelo, de nuestro terreno, y también evaluando la velocidad de nuestro viento y las otras variables que tenemos en nuestra fórmula, en nuestra relación matemática. La última que vamos a denominar es el valor Q, que podemos determinarlo como la base en el valor del peso específico del aire, a 15 grados centígrados, esto es importante, y al nivel del mar, modificado considerando los efectos pues, de la temperatura y la altitud. De manera aproximada tenemos esta relación, en la cual podemos entender que H puede ser la altura del sitio de la subestación sobre el nivel del mar, y es una relación no específica, no exacta, pero sí bastante importante al momento porque da resultados bastante ideales, bastante aproximados que podrían llegar a ser útiles en caso de no tener pues toda la información necesaria. Listo, entonces ya ahora vamos a entrar en algo importante que ya vamos a denominar como la carga de sismo, que es un punto que tenemos que tener en consideración también al momento de los diseños de nuestras subestaciones eléctricas, porque son situaciones que pueden presentarse y pueden causar varios problemas de no llevarse pues un estudio previo, antes, posterior, estar preparados ante posibles contingencias. Bueno, la carga de sismo puede presentarse sobre conductores eléctricos de una subestación y puede causar muchos daños. Puede terminarse mediante una relación general, como que es la que podemos ver en pantalla, en la cual, pues, SA es el valor del espectro de aceleraciones de diseño para un periodo de vibración dado. Este valor del espectro de aceleración es horizontal, y pues la máxima aceleración horizontal de diseño está expresada como una fracción de la aceleración de la gravedad para un sistema de un grado de libertad, con un periodo de vibración T. Para Colombia en particular, este valor puede ser calculado de acuerdo a las normas colombianas de diseño y de construcción de sismos de resistencia, que es la NSR 98. Empleando pues esta herramienta podemos llegar a tener aproximaciones, podemos llegar a tener estudios que nos permitan pues lograr una aproximación importante que nos materialice los resultados de la mejor manera para este caso de estudios en particular. Bueno, ahí tenemos unas relaciones para esta variable SA bajo diferentes tiempos, momentos en los que nuestra subestación va a estar pues expuesta. Entonces pues tenemos ahí periodos de vibraciones que van desde menores a 0.48 segundos, que va a tener su propia relación, así como entre 0.48 y 2.4 segundos, y pues mayores a 2.4 segundos, que en este caso en particular podemos tener pues relaciones importantes más en el coeficiente de aceleración del sismo, por lo menos. Bueno, existen coeficientes que se pueden obtener por medio de tablas generalizadas, pero en este caso en particular, pues recomendamos que en principio se haga un estudio previo particular para pues determinar los valores de SA correspondientes al porcentaje de amortiguamiento, y que nos permitan estructurar nuestros equipos según los requerimientos y seguridad que considere el estudio.
Bueno, el otro sería el cálculo de tensiones mecánicas y flechas en conductores flexibles. Bueno, el cálculo de tensiones mecánicas y flecha pues, de conductores sensibles para diferentes condiciones pues, de carga y de temperatura es de gran importancia en el diseño de nuestras subestaciones. ¿Por qué son importantes? Debido a que proporcionan, pues, como la mayoría de estudios anteriores, datos necesarios para la verificación del acercamiento eléctrico y para el diseño de las estructuras pues, metálicas. Este es el punto más importante dentro de este ítem, porque nos ayuda a estas estructuras principalmente a la soportabilidad de barrajes y equipos. Asimismo, proporciona pues datos iniciales para obtener las tablas de tendido para el montaje de conductores, no solamente de nuestras estructuras en particular. Es usual que por los requerimientos eléctricos sean conocidos pues el tamaño, el tipo y las propiedades del conductor y de los aisladores, partiendo pues de este estudio, de este tipo de datos. Pues se trata entonces de calcular el estado de tensiones de formaciones del conjunto que satisfaga los requerimientos de flecha y tensión mecánica admisibles para varias combinaciones pues, de carga. El objetivo inicial es pues, obtener una tensión mecánica mínima con base en el control de las deflecciones a la temperatura máxima, que nos dé un rango a partir de los cuales podamos realizar nuestros diseños y nuestras estimaciones en las áreas que ya aclaré anteriormente. En la práctica normal de las subestaciones eléctricas, los conductores son diseñados para que trabajen en valores bajos de las tensiones mecánicas de rotura. Sin embargo, pues es importante realizar estos estudios para tener un factor de seguridad alto contra la rotura de pronto de un material o posibles implicaciones al momento de retener nuestros niveles de carga. En este caso en particular tenemos pues una serie de relaciones matemáticas como pueden ser la carga actuante total, que viene siendo estar dentro de nuestras cargas resultantes. Y para esta estimación en particular, sobre el conductor se considera que el peso actúa verticalmente, que la carga de viento actúa horizontalmente y que el ángulo recto con el cable está recto con el cable. Y también es importante tener en cuenta consideraciones como la sobrecarga de hielo según el lugar en que nos estemos ubicando. Entonces, para esto vamos a tener una relación matemática que nos va a implicar carga resultante, carga vertical, uniforme debido al peso del cable, carga horizontal debido, pues, como ya dije, a la acción del viento, carga vertical uniforme al peso del cable y carga vertical uniforme debido al peso del hielo, según el lugar, como ya dije, y el caso en particular que estemos tratando. Luego tenemos las cargas externas y uniforme equivalente. En estas en particular, creo que lo más importante es que tener en cuenta que este tipo de datos puede presentar cargas externas causadas por la conexión bajante a equipos, aisladores en suspensión, contracontactos de seccionadores, pantógrafos o cualquier otro accesorio. El efecto de estas cargas adicionales se podrá suponer con la acción pues, de una carga uniformemente pues, equivalente. En el caso de que no exista cargas concentradas, esta carga uniforme equivalente corresponde a la carga unitaria del precio propio del conductor. Entonces es una medida que nos va a dar pues relaciones para realizar pues estructuraciones de apoyo, posiciones, pesos, reactancias, longitudes, otro tipo de datos al momento de nuestras subestaciones que estructuran el proceso de nuestro diseño. Por eso es tan importante. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que podemos denominar como la flecha máxima. Como ya se mencionó anteriormente, pues la tensión mínima puede estimarse a la máxima temperatura con base pues en la flecha máxima permitida, dependiendo pues del movimiento de conductores flexible durante un cortocircuito, que es el caso es el caso en que esta condición nos importaría más. Esta limitación en la flecha es conveniente ya que cuando ocurren pues fallas externas al vano en estudio,
Las sobrecorrientes entran en los barrajes, originan fuerzas pues de atracción entre los conductores, pudiéndose producir un cortocircuito entre las fases de acercamiento. Es por eso tan importante tener este tipo de consideraciones. El procedimiento es conservar pues datos como por lo menos el ángulo de flexión, que ya lo tuvimos anteriormente en cuenta, conductores durante un cortocircuito y otras limitaciones de la fecha máxima también, que es importante tener en cuenta. La metodología pues óptima que se sugiere la calculada en el rango de movimiento de conductores durante el circuito del cortocircuito, y en la SIGRE 1996, que nos va a estipular una serie de procedimientos para pues obtener este rango y pues tenerlo en cuenta al momento de nuestras montajes, nuestros diseños. Bueno, entonces en este caso en particular estamos mirando el rango de movimiento de conductores flexibles durante un cortocircuito. Tenemos que tener en cuenta que este diseño en particular está teniendo consideraciones previas. Tenemos que especificar al momento de nuestro diseño qué consideraciones o qué rangos, qué valores tiene como tal nuestra subestación. Y en base a esto, pues, tener pues resultados mucho más equivalentes de pues fuerza electromecánica, tiempo de duración, aceleración, separación entre conductores, datos que son pues eventualmente importantes en nuestros diseños. Bueno, tenemos ahora bien lo que vamos a denominar la formulación simplificada y trayectoria parabólica. En este caso, pues constituye la forma más simple de evaluar las flechas y tensiones a lo largo pues, de un cable. Y aunque es una aproximación del comportamiento real, tiene resultados, al igual que métodos anteriores, bastante interesantes, resultados que pueden ser de consideración, que pueden tenerse en cuenta sin ningún tipo de problema, sin especificar de manera general. Sin embargo, pues obviamente se recomienda que tengamos en consideraciones estudios antes de llevar pues a resoluciones tan generales. Pero bueno, en este caso en particular no está de más tener este tipo de consideraciones en cuenta para pues nuestros estudios en particular. En este podemos tener pues resultados como efectos de cambios de temperatura, bajo el accionamiento de cargas, respuestas, apoyos extremos a nivel, diferentes tipos de valores. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que son los cálculos de esfuerzo de barraje rígidos. Una vez determinadas las diferentes cargas que pueden presentarse, se evalúan combinaciones de estas pues, para determinar el esfuerzo actuante. Estos gobiernan la selección del barraje desde el punto de vista mecánico. Tenemos el peso, consideraciones de peso propio y carga de viento, que van a depender del lugar y la ubicación de nuestra subestación. Consideraciones de peso propio y carga de cortocircuito, más carga del viento, que van a ser consideraciones que, a pesar de no verse reflejadas normalmente, pueden llegar a ocurrir y es importante tenerlas en cuenta. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que son los cálculos de fuerzas. En este caso en particular, vamos a tener en consideración las configuraciones de la subestación, que definen por las condiciones que soportan las barras. Los cálculos determinan diversos factores de esfuerzo. Estos factores se observan en la siguiente tabla. En condiciones de fijación, entonces, pues tenemos tipos de vigas y de apoyo y configuraciones en las cuales podemos dar, pues, ciertos tipos de estimaciones. Sin embargo, pues como ya dije anterior y repito constantemente, es importante tener en cuenta este tipo de soluciones, pero también lo es tener rangos más reales de estudio que soporten pues estos valores. ¿Qué podemos resaltar aquí? Bueno, algunos de estos variables son pues factores de esfuerzo en los soportes, que son en este caso alfa, factor de esfuerzo sobre el conductor principal, beta, y factor de frecuencia natural del tubo. La frecuencia natural va a tener implicaciones importantes, muy importantes dentro de nuestros estudios. Y pues estas fuerzas estáticas van a tener también relaciones matemáticas.
Las distancias entre apoyos deben ser aproximadamente iguales, es decir, no deben diferir más del 20% de la mayor de ellas. Eso es importante tener en cuenta y lo vamos a tener en cuenta también al cálculo del momento máximo de flexión en los barrajes. También otros tipos de cálculos como el esfuerzo máximo en la barra y momentos de inercia también es importante tener en cuenta en la tubería. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en lo que es también la variación en barrajes rígidos. Bueno, la variación en barrajes rígidos lo vamos a analizar desde un vano de un conductor rígido que tiene una frecuencia natural de vibración propia. Si el conductor es desplazado de su posición de equilibrio, pues va a comenzar a vibrar en su frecuencia natural. Sabemos que todo material tiene una frecuencia natural. Y pues la magnitud de oscilaciones decaerá debido al amortiguamiento. Sin embargo, hay casos en particulares en que eso no va a suceder y las oscilaciones aumentarán produciéndose daños en los conductores. Es bien sabido que se pueden ocasionar grandes daños cuando estas oscilaciones se empiezan a sumar. Entonces, por eso que es importante tener esto en cuenta. Bien sea por la corriente alterna o por el viento, pueden inducirse vibraciones. Entonces ya sabemos que esto puede tener consideraciones, ya lo dije. En los barrajes rígidos, con frecuencias cercanas a la frecuencia natural. Las vibraciones por viento se originan en el tubo cuando está montado en paralelo con el terreno de la subestación. En este tipo de particularidades vamos a tener fórmulas de frecuencia natural de vibración en un vano de tubo, fórmulas de máxima frecuencia de las fuerzas eólicas que nos van a permitir distinguir relaciones matemáticas para evitar este tipo de altercados. La selección del cable de guardia, por último, la vamos a tener en cuenta porque pues la selección de cable de guarda se suele utilizar en subestaciones con base a los criterios de tensión, corrosión y soportabilidad, pues ante corrientes de cortocircuito. Los tipos de cables que pueden ser utilizados para el entallamiento de subestaciones son pues generalmente los de acero galvánico, de aluminio y pues cables Alumowelt, que son muy similares a los del acero desde un punto de vista pues de resistencia. Esto creo que sería como lo más interesante a destacar en este punto. Bueno, en la selección del cable de guarda es importante en el proceso de apantallamiento de la subestación, pues contra posibles descargas atmosféricas. Mediante el cable de guardia, pues se logra pues proteger a nuestros equipos y a nuestra subestación. La selección del cable de guarda, pues es indispensable, obviamente, sobre el motivo de proteger nuestra estructura. Los tipos de cable de guarda, pues van a depender de una serie de estudios y vamos a tratar de especificar de qué manera podemos entender características y de soportabilidad de cada uno de los posibles cables que podemos utilizar y de esta manera pues elegir al momento del diseño cuál nos conviene más, de qué manera podemos utilizarlo estratégicamente y que nos den una mayor rango operacional y pues una mayor eficiencia y eficacia al momento pues de realizar su trabajo. Entonces por eso que es indispensable tener este tipo de relaciones al momento de realizar pues el diseño de nuestras subestaciones, sobre todo en materia de seguridad, que debemos tener en cuenta que es lo esencial en este tipo de configuraciones, en nuestros diseños, siempre lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, continuando con lo que vienen siendo los aisladores, partes muy importantes de lo que vienen siendo pues nuestras redes eléctricas del sistema interconectados, pues estos cumplen la función principal, como lo dice su nombre, pues de proveer el aislamiento necesario para lo que vienen siendo las líneas y los equipos que se conectan a estas. También tenemos pues que pues estos equipos se encuentran conectados por medio de rajes, como el elemento señalado en la figura, el cual pues se encuentra conectado al se encuentra conectado a la cadena de aisladores. Estos pues también cumplen la función de la retención mecánica de las partes conectadas, lo que vienen siendo por medio de los herrajes conectados a los soportes de la subestación
o de la torre o del barraje donde estén. También tendríamos pues que estos materiales generalmente están compuestos de tres elementos. Uno, lo que viene siendo el vidrio; dos, que sería la porcelana; y tres, que vendría siendo un material compuesto que pues es una combinación. Este material compuesto pues lo veremos más adelante. Como principal pues tendríamos primero el vidrio, el cual pues entre sus características pues cada uno tendrá sus ventajas y desventajas. En este caso su característica tenemos que es bastante frágil, tiene una baja resistencia mecánica, por lo tanto pues no se recomienda en usos de donde estos pues estén sometidos a tensiones muy altas, debido a que pueden ser fácilmente vencidos y se pueden dañar. También tenemos que pues la reacción a la humedad es bastante alta, lo que hace que reaccionen a esta de manera que generan porosidad en él, y debido a esa porosidad tendríamos que pues debido a las temperaturas hace que estos exploten, y no sería lo más conveniente. También tendríamos lo que viene siendo la porcelana, pues ya esta recibe una serie de mejoras respecto al vidrio, que vendría siendo una baja porosidad, una poca absorción de agua; ya puede estar un poco más expuesto lo que viene siendo el material de vidrio. Tiene una mayor dureza, lo que hace que resista más a las tensiones, o a golpes o demás daños que pueda o eh, casos que puedan afectarle. También tiene una alta resistencia mecánica, lo que la hace resistencia a las tensiones, altas tensiones, de lo que vienen siendo las líneas de tensión, el peso de la línea de las líneas. También tendríamos lo que viene siendo pues que tiene una alta resistencia al calor. Es bastante bueno, debido a que el calor pues nos deteriora, ¿no?, los elementos, y nos reduce su eficacia. También tendríamos, hoy por último, lo que viene siendo el material compuesto, que básicamente pues una goma de silicona. Esta cuenta con las características anteriores mencionadas, y pues recibe esas mejoras en ese sentido, lo que las hace pues con ya una resistencia mecánica y dieléctrica mucho más alta que las anteriores, y algo muy importante, y es la alta resistencia a la contaminación. De hecho pues vemos estos aisladores fueron creados con ese fin, con el fin de que pues sean implementados en esas zonas donde el material de vidrio y porcelana no son recomendados. Entonces, pues, características bastante importantes. Vemos que pues de los tres el mejor vendría siendo el de porcelana, pero tendremos pues que este tendrá un valor más elevado de implementación en cualquier zona. Bueno, tendríamos que principalmente existen dos tipos de aisladores. Uno, los que vienen siendo los aisladores en suspensión, bastante conocidos en lo que vienen siendo las líneas y las redes de transmisión como tal. Muchos habremos visto muchos de estos. Están compuestos, pues la cadena de aisladores está compuesta de varias campanas. En este caso de la imagen, pues vemos que aproximado tendrá unas 6, 9 campanas. Y pues esto como parámetro de diseño pues tiene mucho que ver. De hecho, pues vemos en sus características, como lo especifica pues la ANSI C29.2 y la IEC, pues estas características varían, depende de la cantidad el tamaño de la cadena de aisladores que implementemos. Estos valores pueden variar en una resistencia de 5.000 kilogramos a 18.000 kilogramos, una resistencia mecánica. Y claro está, también debe aportar su resistencia dieléctrica, pues es un aislador. Entonces también tendríamos lo que viene siendo pues los aisladores tipo postes. Estos ya son un poco más implementados en el aspecto de la cantidad. Son la cantidad pues es más implementada en subestaciones. Vemos muchos de estos. Esto pues la característica nos las especifica la IEC. Pues estos deben tener soportar lo que viene siendo la tensión e impulso tipo rayo, lo que viene siendo descargas atmosféricas.
deben estar en la capacidad de soportarlo, también soportar la tensión de impulso tipo maniobra, ejemplo, cuando conectamos o desconectamos alguna carga y pues estos están conectados a esa red, deben estar en la capacidad de soportar esto. También tienen que tener una buena resistencia mecánica, pues debido a que estos ya soportan un mayor peso de los herrajes, de los barrajes a los cuales se encuentran conectados. Estos pues aisladores tipo poste, tenemos que el libro nos da una tabla, nos muestra una tabla donde se ve lo que viene siendo pues la máxima carga aplicable sobre estos horizontalmente. Cuando se encuentran eh, puestos verticalmente, debido a pues, que se encuentran sometidos a sismos, pues, a fuertes vientos, más adelante pues ya les diré. Y pues también tienen que, pues ya su funcionamiento en el caso de como accionamiento de seccionadores, entonces no se haría un estudio de fuerza como vemos en la tabla, pues va desde los 2000 hasta los 40.000. eh, Hay un apartado que nos dice que se puede exceder hasta los 50.000, pero ya son casos muy especiales. Y vemos que pues depende la cantidad de fuerza que éste pueda soportar según el estudio, escogeremos la clase de resistencia para estos. Estos pues eh, deben ser bastante estudiados en ese sentido de lo que viene siendo las cargas de los sismos, de los vientos y ahorita más adelante pues les comentaré. Bueno, tenemos pues que la selección, ya entrando en materia en lo que viene siendo las características, la selección de las características de los aisladores. Tenemos como primero lo que viene siendo la distancia de fuga, pues que es básicamente una comparación de las distancias de seguridad que debemos brindar a la línea. La distancia no podemos superar ese umbral, eh, pues debido a que se van a generar descargas. Entonces, estos pues tienen un estudio profundo, lo que viene siendo, se recomienda que este estudio se haga bajo condiciones, las peores condiciones de contaminación, para ver el rendimiento como tal que podría tener el aislador. Pues esto es aplicable a ambos, ¿no? A lo que vienen siendo los aisladores pues, de suspensión y de tipo poste, que, pues, que básicamente son compuestos de lo mismo. Y tendríamos que, pues, el libro nos da una tabla, el trabajo de ellos o esta distancia de fuga se ve afectada dependiendo del nivel de contaminación del medio donde se encuentren implementados estos aisladores. Entonces, si el nivel de contaminación es ligero, obtendremos que la distancia nominal de fuga pues, es de 16 milímetros por kilovoltios. Y así sucesivamente para los niveles de medio, para los niveles de contaminación pesado y para el nivel de contaminación muy pesado. Tendríamos que, entonces, en el caso de pues no estar eh, los parámetros aquí en la tabla, pues son parámetros bastante, eh, como digo yo, bastante experimentales, pero que debemos ir quizá un poco más a fondo. Por eso nos muestra la ecuación de lo que viene siendo la distancia mínima nominal de la fuga. Esta pues se vendría siendo el KF, que pues es la distancia de fuga mínima, perdón, la distancia de fuga específica mínima del aislador. Tendríamos también UM, que vendría siendo la tensión más elevada que el material puede soportar en kilovolt. Y tendríamos KD, que vendría siendo pues el factor de corrección debido al diámetro. Esto porque pues dependiendo del diámetro que tenga el aislador, se verá afectado su rendimiento. Entonces, eh, muy importante esto. Continuamos con lo que viene siendo pues las características mecánicas. En este caso, pues los aisladores deben estar en las condiciones de soportar lo que viene siendo la tensión máxima del conductor, el conductor al que está unido,
la tensión máxima de cortocircuito que se pueda generar, la máxima fuerza presentada en la parte superior del poste. En el caso de los aisladores tipo poste, pues esto es al estar de manera vertical y sobre ellos muchas veces suspenderse barrajes, líneas y herrajes, entonces estos deben estar en la capacidad de soportar la suma de todas las fuerzas. Entonces, también tenemos que se hace un estudio de la máxima, perdón, un estudio sísmico de las fuerzas del viento que chocan contra estos y pues también los cortocircuitos. Entonces, este estudio, en el caso de la primera ecuación, tendríamos que las fuerzas adicionales o totales de los aisladores se vendría dando por alfa, que viene siendo un coeficiente de dilatación del material, del aluminio o de aleación en aluminio, sea el caso. Tendríamos EC, que viene siendo el módulo de Young. Tendríamos AE, que vendría siendo la sección nominal del tubo en el caso del tubo, de que estemos usando un tubo. También tendríamos lo que viene siendo, y por último, la variación de la temperatura que se pueda tener en la zona implementar. Bueno, ya en ese caso de la variación de la temperatura, pues entonces tendríamos que al final pues tenemos una fuerza total, la cual se ve que sería la fuerza que soportan los barrajes, más la fuerza que debe soportar el aislador, que sería Ft. Y por último, pues tendríamos una condición, y es que la fuerza adicional de los aisladores debe ser menor a 1 sobre 2,5 la fuerza total de la cabeza del aislador, la que soporta la punta del aislador. Entonces, esa punta, pues, ya les muestro qué es. Vendría siendo esta, la tensión que se somete ahí, la fuerza que se somete ahí en ese punto señalado, eh, no debe ser mayor a esa. Entonces, continuando con lo que vienen siendo, pues, la cantidad de la cadena de aisladores. Esta cantidad de la cadena de aisladores, pues, está dada por la ecuación N, que es igual a 1.15 dF mínimo, que es la distancia de fuga mínima que calculábamos anteriormente, y dF, que sería la distancia de fuga por unidad pues, de medida del aislador. Y también tendríamos, en el caso pues que nos brinden lo que viene siendo, en el caso de que nos brinden la tensión mínima que soporta la tensión mínima de soporte, entonces tendríamos la ecuación que dice N es igual a 1.15 UM sobre raíz de 3, 1 sobre B y 1 sobre KA. B, que viene siendo la tensión mínima de soporte, y K, que viene siendo el factor el factor de seguridad de 1.15, que se utiliza para evitar lo que vienen siendo flameos, para que debido a estos flameos, pues se generan rupturas, y no queremos eso en nuestros aisladores. También tendríamos como siguiente parámetro lo que viene siendo la distancia crítica de la descarga, que vendría siendo pues LA, perdón por el puntero, que vendría entonces la distancia crítica, que vendría siendo LA, que sería 14.6 por N, que N sería el número de aisladores de la cadena, de las campanas que llevan la cantidad de los aisladores. Veíamos anteriormente que yo les decía que había aproximadamente en el dibujo de 6 a 9, entonces ese sería el número de los aisladores que hay en la cadena, menos 1 más 20, y LA pues sería la distancia crítica. Bueno, ya como quinto tendríamos los que vienen siendo los anillos para el efecto corona. Esto es una característica bastante importante, pues debido a que se debe mitigar lo que vienen siendo el efecto corona. Y pues estos anillos, como los vemos en la figura, ya se los señalo, son los ser cargados de estos. Son anillos que se ponen al final de lo que viene siendo la cadena de aisladores, y pues básicamente funcionan o sea, su función es equilibrar y distribuir el potencial que se pueda acumular en estos aisladores.
y pues no generar una ruptura o una explosión o demás que se pueda generar ahí en el aislador. Tendríamos también lo que vienen siendo los cuernos saltachispas o de arco, pues que son básicamente elementos eh, que, que están conectados pues a la cadena de aisladores y sirven como una protección para lo que vienen siendo los DPS. En el caso, estos deben estar diseñados para tener una correlación de la protección del sistema con las características del dispositivo de protección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se debe hacer el llamado o la llamada coordinación de aislamientos de estos con el dispositivo para rayos y apartarrayos. Entonces también vemos que pues es una protección de respaldo a lo que vienen siendo estos pararrayos. Continuando, pues tendríamos lo que viene, el libro nos da una tabla de valores aproximados para lo que vienen siendo las distancias, según las distancias en metros de cada uno de los aisladores, la tensión que estos soportan dependiendo del fenómeno, ya sea fenómenos de impulso atmosférico, fenómenos de tipo maniobra cuando se acciona o se desconecta una carga, tensión de cortocircuito y impulso bueno, y demás eh, efectos a los que están sometidos estos. Y pues nos muestra una tabla de más o menos valores aproximados. Bueno, y por último, pues tendríamos los que vienen siendo los conectores que van pues también a la cadena de aisladores. Estos van unidos a ellos, nos los especifican pues la norma DIN 57220 y la BDE 220. También se nos aclara en la ANSI C 119.4 del 2003 las características pues de estos conectores. Aquí podemos ver una gran variedad de conectores de alta y extra alta tensión. Muy parecido pues a lo que viene siendo barrajes. También pues tendríamos que estos conectores cuentan con una serie de características, deben contar con una serie de características, pues entre las principales está soportar el nivel del gradiente de tensión y de radiointerferencia, soportar lo que viene siendo la corriente máxima que fluye por los conductores o que puede fluir por los conductores a los cuales está unido, como vemos en la imagen, como estoy señalando en la imagen. Ellos deben soportar la corriente máxima de ese conductor que están uniendo. También soportar la corriente de cortocircuito que pueda circular por estos. Soportar las variaciones eólicas, lo que les decía, pues estos elementos, tanto como los aisladores en general, pues se encuentran sometidos a fuertes vientos. Entonces, o también a sismos y no generando un buen efecto y pues por eso deben ser capaces de soportar estos. También deben pues ser anticorrosivos, pues, ya que se están expuestos a altas humedades, a cambios de temperatura drásticos muchas veces y deben estar en la capacidad de poderlo soportar. Ya por último pues tendremos algunas de las referencias y bueno, muchas gracias.